¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más con Milton Fee. Este día vamos a hablar de otra verdad bíblica en este video. Si eres de las personas que te gusta estudiar la Biblia y te gusta encontrar la verdad a través de la Biblia, te invito a que te quedes hasta el final en este video. La pregunta que vamos a estar respondiendo es ¿cuántos dioses hay? En cierta ocasión le preguntamos a una persona cuando estábamos haciendo este estudio y la persona nos dice que hay muchos dioses. Nosotros pertenecemos a una religión monoteísta y creemos en un solo Dios. Pero es cierto que hay muchas religiones en el mundo que no creen en un solo Dios. En este video vamos a mostrar a la luz de la Biblia de que hay un solo Dios verdadero. En el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 6, nos dice que Dios es sobre todos y en todos y es Padre de todos. Es decir, solo existe un Dios. Como ya entendimos la primera pregunta, que hay un solo Dios verdadero, tenemos que entender también cuál es la naturaleza de ese Dios verdadero. La naturaleza del Dios verdadero la encontramos en San Juan 4:24, que nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran a Él tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Tal vez en este punto te estarás preguntando por qué en el cristianismo siempre se ha mencionado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que cómo es posible que es un solo Dios si se mencionan tres personas. A nosotros se nos ha enseñado que la Trinidad o la Deidad, en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo están eternamente vinculados y han existido y coexistido desde el principio, es un solo gobierno divino, un solo Dios verdadero. Es por eso que en 2 Corintios 13:13 el apóstol Pablo se dirige a los fieles diciendo: la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La historia nos muestra que grandes civilizaciones como la romana, la griega, la egipcia, siempre han tenido sus propias deidades y no siempre ha sido una deidad. En la India, en el país de la India, se le reconoce porque tienen muchos dioses o muchas deidades o muchos seres a los cuales ellos adoran o les rinden culto. En nuestro medio, porque nuestra cultura se origina, ¿verdad? La etimología de la cultura latinoamericana está basada en los mayas y en otras civilizaciones grandes como los incas y pequeñas como los lencas, ulúas, chortís, pipiles, etc. Estas civilizaciones de nuestros aborígenes antepasados también tenían sus propias deidades. Una de las más comunes que podemos nosotros recordar es la deidad del sol, el dios sol, o el maíz, o la lluvia, o el dios del trueno y un montón de dioses que ellos tenían, a los cuales ellos reverenciaban y muchas veces, en muchas de estas ocasiones, le tenían miedo. Sin embargo, para información nuestra, el mundo cristiano cree en un Dios verdadero, es decir, el Dios que está en la Biblia. El Dios de la Biblia se muestra como un Dios que ha trabajado y ha obrado desde el origen del pecado para salvar a la humanidad. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, nos insta a entender mejor este tema. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Qué significa esto? Que Dios no es un Dios implacable, no es un Dios que se enoja muy frecuentemente, sino que es un Dios de amor. El que no ama no conoce a Dios. Es decir, es un Dios de amor que siempre se preocupa por nosotros. Es un Dios que nos manda todas las bendiciones, aún así nosotros no estemos comportándonos como es la voluntad de Él. Pero Él nos ama con amor eterno y mandó a su Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros.
Nosotros adoramos a un Dios verdadero, a un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos, y que Jesucristo, su Hijo, es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Nosotros debemos de saber que Dios es un Dios de amor y también es un Dios de respuestas. Vea lo que dice en el Salmo 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué significa eso? Que es un Dios que está cercano a nosotros y que se interesa por nosotros. Muchos de los científicos de la actualidad han determinado que Dios sí existe, pero que Dios está muy lejano a los seres humanos. Eso equivaldría a decir de que Dios creó la tierra, creó el mundo, pero no le interesa qué es lo que sucede en este mundo. Nosotros no podemos creer de esa manera y nosotros aprendemos a conocer a un Dios que está sobre todas las cosas. No hay un montón de dioses, hay un solo Dios. Pero hay algo interesante que contrasta la opinión de cualquier científico que piense que Dios existe pero no se interesa por nosotros. Ahora, ¿cómo nos considera Dios a nosotros? Él siendo un ser supremo que todo lo puede, que puede existir en cualquier lugar, que es omnisciencia, que puede saber todo y sabe inclusive hasta el futuro, ¿cómo nos considera a nosotros? Yo les invito a ver por un momento lo que dice la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios nos considera como hijos suyos. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha considerado ser hijos de Él. Y cuando nosotros somos hijos, o Él nos considera como sus hijos, sabemos que tenemos derecho y acceso a todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Imagínense un padre teniendo a sus hijos en la escuela y los hijos queriendo algo, deseando o teniendo una necesidad de algo. El padre con mucho amor les va a proveer todo lo que necesitan. Mucho más o mucho mayor es el amor que tiene el Padre al considerarnos nosotros sus hijos, sus criaturas y también proveernos todo cuanto necesitamos. Como mi interés es que tú conozcas a este Dios que es uno, Dios uno, que está representado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, quisiera que meditaras conmigo en lo que dice Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de vosotros. Así de que la mayor esperanza que nosotros como seres humanos podemos tener es que tenemos un Dios fuerte, un Dios que se interesa por nosotros, que puede estar en todo lugar, puede estar ahí donde tú estás, puede estar aquí conmigo, puede estar en el otro lado del mundo con las personas que viven allá y puede estar en otro lugar. Todo lo sabe y todo lo puede. No hay una sola cosa imposible para nuestro Dios. Caso contrario, las deidades que existen en este mundo, muchos ídolos, muchas cosas, objetos en las que las personas creen, no tienen ningún poder. Solamente Dios es poderoso, Él nos considera sus hijos y Él está presto para escuchar nuestro clamor. ¿Quién es el mediador entre nosotros como humanidad caída y pecadora y Dios? Jesucristo, su Hijo. Cuando Jesucristo se fue al cielo, dijo: no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador. Y es el Espíritu Santo, que toca tu corazón, que te impulsa a hacer lo bueno y que te dice: ven a casa. Si tú todavía no asistes a una iglesia, si tú todavía no has recibido a Jesús en tu corazón, yo te invito a que puedas confiar en que tenemos un Dios y que Jesucristo, su Hijo, es el medio por el cual nosotros podemos obtener la salvación. Dios te bendiga y
que sigas interesándote en estudiar la Biblia, la palabra de Dios, que nos lleva a obtener la vida eterna. Saludos.